Y bueno, ya hay que comenzar porque hay muchas entrevistas hoy y me da muchísimo gusto comenzar contigo, José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David, con el gusto de saludarte. Hoy hay muchos temas de qué platicar. Si te parece bien, comenzamos con qué está haciendo la iniciativa privada para enfrentar la tragedia que ha sido Otis para Acapulco y una zona de Guerrero. Sí, con mucho gusto, David. Bueno, en primera instancia, un mensaje de solidaridad con todos los que han perdido algún familiar en esta tragedia por el huracán Otis, un huracán categoría 5 que, bueno, fue completamente devastador en las personas, en su patrimonio, en los negocios. Y claro, ante esta realidad, lo que estamos haciendo desde Coparmex y el sector empresarial es en primera instancia ahorita concentrándonos en ayudar a las personas. Hace falta agua, hace falta víveres, hace falta artículos de limpieza. Entonces nos hemos concentrado estos primeros días en conseguir estas aportaciones para lograr juntar precisamente agua, víveres y artículos de limpieza. Al principio que estaba cerrada la ayuda a organismos de la sociedad civil, lo hicimos a través de la Cruz Roja Mexicana, que afortunadamente sí los dejaban pasar. Ahora que ya se ha permitido que pasen otros organismos de la sociedad civil y ciudadanos, hemos hecho, digamos, combinado algunos centros de acopio que tenemos en los centros empresariales de Coparmex a nivel nacional, canalizando esta ayuda a través de la Cruz Roja Mexicana y en otros directamente la entrega en Acapulco. Pero ya en paralelo hemos iniciado un proceso de planeación de la reconstrucción de Acapulco y la costa de Guerrero para el corto, mediano y largo plazo. Lo que planteamos es que sea un Guerrero sustentable, un Acapulco sustentable, en donde iniciemos desde la primera piedra de reconstrucción con una mentalidad de ese Acapulco sustentable, de tal manera que nos permita en todo este proceso de reconstrucción, pues tener esa posibilidad de un nuevo Acapulco en donde pues esté contemplado precisamente esa sustentabilidad. Sabemos que esto llevará mucho tiempo. Sin embargo, estamos en este proceso de planeación, sabiendo que serán distintas etapas, buscando fondos, desde luego muchos que aportaremos desde el sector empresarial, pero también estamos ya buscando fondos internacionales para esta reconstrucción y desde luego los que el gobierno vaya a poner para su ejecución. También comentarte, David, que se ha iniciado ya este trabajo de colaboración entre el gobierno y el sector empresarial, nada menos el día de hoy, esa primera visita a Acapulco en el territorio para poder censar cómo está la situación y verla de primera mano. Fueron varios secretarios del gabinete junto con los representantes del sector empresarial, sobre todo de los bancos y de las aseguradoras, de tal manera que en esta primera visita se pueda tener pues esa realidad de lo que está pasando independientemente de los reportes que tenemos directamente de las empresas y los organismos empresariales presentes en Acapulco. En caso de Coparmex tenemos un centro empresarial. Yo he estado en comunicación todos los días con nuestro presidente del centro empresarial de Acapulco, excepto el primer día porque no había comunicaciones, no logramos estar en contacto y todavía no hay la posibilidad de contactar con todas las empresas socias, pero la realidad es que los negocios están cerrados y esto pues nos genera una dificultad, digamos, un desafío adicional en la reconstrucción de Acapulco y Costa de Guerrero para recuperar los empleos, que es hacia donde nos estaremos enfocando, David. ¿Existe alguna medición de todo el pillaje, toda esta parte, ¿qué tanto afectó más la situación a tus agremiados? Porque Sí, parecería que son dos tragedias que se sumaron, ¿no? La primera es el huracán y después, pues toda la pérdida del Estado de Derecho que tanto hemos hablado. sí, sin duda es lamentable estas acciones de rapiña primero hacia las tiendas departamentales y tiendas de conveniencia. Sin embargo, David no paró ahí.
empezaron los robos a negocio, inclusive, dado que no había luz en las noches, robo a las casas habitación. O sea, realmente una situación, como bien describes, es una segunda tragedia y sobre todo ante la presencia de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y Municipal, sin que hiciera nada. Por eso hicimos un exhorto a las autoridades para recuperar la seguridad y que con eso se pudiera poner orden en la recuperación de Acapulco. Si bien es cierto que pues las personas tienen sed, tienen hambre y hay que atender esa parte, eso es muy diferente a entrar a robar computadoras a los negocios o pantallas a Sí, las sí, sí, tiendas departamentales. o teléfonos celulares, o sea, desde cierto punto de vista se entiende que haya, pues, robo de rapiña de comida, agua, artículos de primera necesidad, pero no artículos de lujo, ¿no? Sí, inclusive consideramos, David, que si hubiera habido desde el principio esta apertura del gobierno a dejarnos participar a los organismos de la sociedad civil, a los ciudadanos, que sobre todo en cuestiones de tragedias como son los terremotos, como son las inundaciones o los huracanes, surge esa solidaridad y desde luego que pudimos haber atendido estas primeras necesidades, es lógico que la gente que se quedó sin su casa, pero además sin la posibilidad de tener agua y tener alimentos, pues sí, había que atenderlos, ¿no? Pero desde luego que no se justifica este robo de artículos de lujo, ni tampoco el entrar a los negocios a robar lo que encontraran o a las casas habitación. Por eso es importante esta exhortación a las autoridades para lograr recuperar esa seguridad que se requiere. Oye, y déjame llevarte a otra parte. Dices algo muy importante, que la reconstrucción de Acapulco se haga sobre bases sustentables. Acapulco se había convertido en en dos puertos de Acapulco. El puerto, la parte de diamante, digamos, y la parte tradicional que estaba verdaderamente enfrentando ya problemas. Quizá se abriría una oportunidad para recuperar la bahía original de Acapulco, ¿no? Sí, sin duda, David. De hecho, en ese tradicional Acapulco es que desde hace ya varios años recibimos los primeros reportes de extorsión, de cobro de piso, y desde luego había una situación muy difícil de una creciente inseguridad en los negocios, en las familias, en los habitantes y desde luego también en los turistas de ese Acapulco tradicional. Y como bien señalas, es la oportunidad en esta reconstrucción de Acapulco y la costa de Guerrero, pues hacer ese Acapulco sustentable, ese Acapulco seguro, en donde pues podamos realmente reconformar y que esta perla del Pacífico se recupere y así se pueda reposicionar. Nos va a llevar algunos años, David, porque no es fácil esta reconstrucción de toda la infraestructura de turismo, pero hay la posibilidad, dado el sitio de privilegio, lo natural que es Acapulco, el poder recuperar ese Acapulco que todos nos acordamos cómo era y el atractivo turístico que representaba y que nos representaba como país a nivel internacional. Sin duda es esa oportunidad de la recuperación de un Acapulco seguro, de un Acapulco sustentable. Oye, permíteme llevarte a otro tema, que también no es urgente, pero también es muy importante, no es urgente en comparación con el huracán. Me gustaría preguntarte, ¿qué se está negociando con el aumento al salario mínimo? Ustedes proponen algo así como el 13%, ¿no? Sí, como sabes, David, hemos llevado desde hace algunos años en Coparmex esta iniciativa de ir subiendo el salario mínimo una vez que se Perdón que me logró. interrumpa. De hecho, esta es una iniciativa, la de subir el salario mínimo fue una iniciativa originalmente de Coparmex. Corrígeme si me equivoco, por ahí del eh, 2016, es, 2017, es decir, es hay que correcto. aumentar el salario mínimo para que cumpla con lo establecido por el Coneval. Exactamente, es una iniciativa de Coparmex que arrancamos en el 2016, que fue cuando se logra desindexar el salario mínimo de pues muchas otras variables que lo que sucedía. David, recordarás que subía el salario mínimo y esto generaba inflación y entonces perdía el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Por eso una vez que se logra desindexar aparece la UMA
hemos podido llevar el salario mínimo. Lo hemos hecho cuidando dos factores, David. Primero, el que no genere inflación, pero tampoco genere informalidad, y por eso lo hemos ido haciendo con mucho cuidado. El objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar. Esto es que en una familia de cuatro, donde dos trabajan, con dos salarios mínimos alcance para la canasta alimentaria y no alimentaria de los cuatro miembros de esa familia. Este es un objetivo que esperamos lograr para el 2026, es decir, todavía estaremos haciendo propuestas 2024, 2025 y 2026. Salario del bienestar familiar ya se logró en la zona de frontera norte. Esto quiere decir que nuestra propuesta para el 2024 es solamente en el caso del salario mínimo general un aumento del 12.8%, y que en el caso de los demás salarios, una negociación entre inflación e inflación más 2 puntos, es decir, entre 4 y 6%, tanto para la zona de frontera norte como para los salarios mínimos profesionales y el resto de los salarios contractuales. David, esa es la propuesta, así la llevaremos a la CONASAM y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y ahí, bueno, se llegará a una decisión final entre todos. Ahí participamos los organismos empresariales, así como los sindicatos de los trabajadores y el gobierno, precisamente a través de la Secretaría del Trabajo. Sí, es que yo creo que es relevante dejar esta parte clara, ¿no? Esta de que no es una decisión del gobierno, sino que ha sido pues una iniciativa primero de ustedes de Coparmex cuando se logró desindizar el salario mínimo, la creación de la UMA, porque habría que recordar que las multas, todo estaba en salarios mínimos y era ruinoso, por ejemplo, para un acreditado del Infonavit. Y entonces se tuvo que hacer de una manera diferente y que ha venido funcionando bien hasta ahora, ¿no? Sí, sin duda ha funcionado bien, dado que hemos logrado que suba el salario mínimo, y al mismo tiempo estos aumentos al salario mínimo no han generado inflación, lo cual no quiere decir que en el futuro no lo generen, y por eso tenemos que seguir cuidando ese monto de aumento para que no genere inflación, pero también cuidar esa otra variable, que es que el aumento del salario mínimo no nos genere informalidad, ¿no? Y por eso lo hemos hecho con mucho cuidado, con el apoyo de economistas que nos apoyan para hacer este análisis a fondo, y así lo seguiremos haciendo por lo pronto hasta el 2026, que es cuando pensamos llegar a esa línea del bienestar familiar, David. Querido José, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo siempre con admiración y cariño. Igualmente, un fuerte abrazo para ti, David, y desde luego un saludo para toda tu audiencia.